Después de 3 años y medio de investigaciones, el tribunal del 11M demostraba no saber cuál había sido el arma del crimen del mayor atentado de nuestra historia, aunque eso sí se esforzaba en cerrar el círculo. El explosivo utilizado por los terroristas fue en todo caso dinamita plástica tipo goma. Ahora el perito Antonio Iglesias, uno de los expertos independientes que participó en la pericial de explosivos, llega a una conclusión demoledora. Es altamente probable que al menos en la estación del Pozo estallara titadín. Iglesias se basa para ello en la aparición de 3 sustancias en dicha muestra, la única que no fue lavada con agua y acetona por los TEDx. El dibutilfalato, que según demuestra ahora, también apareció en el titadín incautado a ETA en Cañaveras, y las ya mencionadas en el juicio que no forman parte de la goma Doseco, la nitroglicerina y el famoso DNT. Curiosamente, días después de que apareciera esta última, en las instalaciones donde se custodiaban las pruebas se produjo el apagón que desconectó las cámaras de vigilancia. Y fue entonces, tal y como relata Iglesias, cuando comenzaron a aparecer en ellas trazas de goma Doseco, pese a que ninguno de los análisis previos las había detectado. Yo acuso al mando de la Policía Científica, Alfonso Vega, jefe de la pericia ordenada por el Tribunal del 11M, de entorpecer la acción de la justicia al poner trabas al trabajo de sus compañeros y al alentar en su propio informe al Tribunal las más extravagantes teorías para tratar de justificar la aparición en los análisis de componentes químicos que echaban por tierra la versión oficial de los hechos. Es decir, entonces, claro, ¿qué se puede esperar de Alfonso Vega, que es un científico en la medida que él es perito también, yo creo que es químico también Vega, pero claro que está en esa gran contradicción entre la verdad que le indica su saber científico y las órdenes que recibe del despacho de al lado? Acabábamos de ver, Andrés y yo, el dinitrotolueno, ver, contrastar, repetir, cosa totalmente lógica, la trascendencia lo requería, y bueno, pues como él era el director de la pericia y habida cuenta de la importancia del hallazgo, Alfonso, mira lo que aparece aquí, este pico. ¿Y qué es este pico? Pues es DNT. Ah, ¿qué os pasa? ¿Cómo va a ser DNT? Si no ha explotado nada que tenga DNT. Sí, lo que ha explotado es goma Doseco y vale ya, claro. Era el dogma. Sí. El dogma. Que es DNT, que mira, que lo da la base de datos, que es el ion molecular, y cuando ya está convencido, al cabo de pues unos minutos de discusión, saliéndose de sus casillas, dice, ahora sí que me voy a cagar en la madre que parió a los TEDx. A mí esto, el otro perito se quedó blanco. Yo llevaba la bata blanca, pero no me quedé blanco, pero me hizo entrar en una profunda reflexión. Dije, ¿pero qué le ha pasado a este hombre para, ante las cámaras de Gómez Bermúdez, decir esto? Es una imprudencia. Sí, que se le cruzan los cables, no sé. Sí. Hombre, a mí eso me suena a decepción y a sentirse engañado por algo que él había asumido como una verdad procedente de los TEDx y que se acababa de derrumbar en ese momento. Dinitrotolueno. Salen en este ¿sí? Sí. Eso ya eso hay que trabajarlo mucho. Hay que sudarlo mucho, macho. Sí, sale, sí. Puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a empezar a dudar yo de teras. Y a cagarme en la madre de lo que más considero criticable de la sentencia, que acato con todo respeto como no podía ser de otro modo, pero que critico como ciudadano libre, es que él afirma con una rotundidad demoledora que ha estallado goma Doseco porque hay dibutileftalato. Bien, luego hemos descubierto en mi investigación que el dibutileftalato no es privativo de la goma Doseco.
¿Parecen talato de dibutilo en los restos de titadín explosivo? Yo cuando he analizado explosivo de titadín nunca he encontrado estalato de dibutilo, porque el estalato de dibutilo es un componente que no pertenece al titadín, solo es explosivo de la goma 2 seco. De la goma 2 seco. Yo no tengo ningún estudio de explosión por goma 2 seco en mi laboratorio de la Guardia Civil. Bien, al parecer de las 23 muestras de los focos de explosión se han detectado restos en escasas magnitudes de talato de dibutilo en 22 muestras. Correcto. ¿Es así? Sí. Pero también lo mismo te digo, el talato 12 y pico, sí, a los 13,53. Pero te quiero decir que lo del talato no le puedes atribuir a eso. No, vamos, te digo, quiero decir que es como una contaminación genérica. Del mundo mundial. Del mundo mundial, vamos. Sí, claro. Es decir, no se puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo prácticamente aunque lo escribiéramos al labio. Eso es específico. Porque es que son ubicuos. Eso no lo es decir, pueden, sabiendo que lo tienes, si tienes prácticos aquí, pues ya está jodido. Claro. Tienes un fundamento para que haya talato. Hay en 22 restos talato de dibutilo. Quiere decir esto que es más probable que lo que estallara fuera goma 2 eco que no titadín. Pues es más probable, sí. Otra del Cuerpo Nacional de Policía. Sabiendo que lo tienes. Si tienes prácticos aquí, pues ya está jodido. Claro. Tienes un fundamento para que haya talato. En el análisis que hoy revelamos, los peritos echan por tierra el argumento principal que usó el tribunal para decir que lo que estalló era goma 2 seco. Los magistrados indicaron que la presencia de eftalatos es componente de este tipo de dinamita, mientras los técnicos indican que no puede atribuirse a un explosivo concreto. Gómez Bermúdez no solo no mostró estas pruebas durante la vista oral, sino que se negó a entregarlas a una de las partes hasta que finalmente, tras un recurso, aceptó aportarlas a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, 3 años más tarde. Perito de la Guardia Civil, Carlos Atoche, y un perito independiente, Carlos Romero Batallán. Descubrieron el pico de la nitroglicerina y tanto en el caso del dinitrotolueno como en el de la nitroglicerina, pues hubo una querencia marcadísima a que en el primer caso había un error, en el segundo, pues que si no había un error había que contrastarlo con otras modificaciones dentro de la propia técnica analítica de cromatografía. Todo la autocrítica de un experimento es perfectamente legítima y es una excelente praxis científica. Todos los científicos la llevamos a cabo, pero todo tiene límites. Y más cuando vas viendo que las objeciones no son sanas, no son objeciones analíticas, porque carecen de base. En el primer caso, en el caso del dinitrotolueno, pues había una supuesta contaminación en fábrica. Con buen criterio se pidió un informe a Maxam, la actual Maxam, que era la Unión Española de Explosivos, y emitió un informe muy minucioso, muy completo, muy exacto, del cual se colegía que no era posible que al cabo de 4 años pues hubiera una contaminación por dinitrotolueno. En el caso de la se repitieron los análisis y seguía apareciendo dinitrotolueno. Cuidado, pero es que apareció dinitrotolueno en esa primera muestra que era, si no recuerdo mal, la 612 o 13, y ha aparecido luego en todas las muestras de los focos de explosión. Y por lo tanto no era goma 2 seco y vale ya, como se dijo. Y dicho únicamente con un criterio analítico. No puede ser goma 2 seco cuando aparece en todos los focos de explosión. Mucha tensión la que se ha vivido esta mañana en el juicio del 11M. Una vez más hemos visto dos bandos claramente diferenciados.
Por un lado, los peritos propuestos por las partes que hablan de un tipo de explosivo distinto a la goma 2 oficial. Por otro, los expertos de la policía, Guardia Civil y el jefe de la pericia, Alfonso Vega, dicen que la aparición de DNT y nitroglicerina en el pozo se debe a la contaminación. Que nosotros no hemos ido buscando absolutamente nada. Y sí quiero dejar constancia de que esta muestra M1 ha sido analizada 8 veces, es decir, en 8 sistemas distintos y con 8 procedimientos distintos ha aparecido nitroglicerina. ¿De dónde ha venido esa nitroglicerina? No lo sabemos. Es extremadamente improbable que se vayan a traspasar todos esos envoltorios a una temperatura ambiente, a una temperatura normal, y salir y contaminar lo demás. Es muchísimo más asumible, muchísimo más probable, por razones de velocidad de reacción, que lo que ha impregnado la muestra M1 sea restos del foco de una explosión de un artefacto. Alfonso Vega ha mostrado además unos gráficos de los análisis que se efectuaron sobre esa misma prueba en 2004. Vega ha contradicho al aperito que declaró ayer. Según él, las muestras se contaminaron por el incorrecto embalaje. Así sentenciaba Bermúdez el inicio de un interrogatorio que, si para algo ha servido, es para echar por tierra la teoría de la contaminación. El momento más tenso llegaba cuando la jefa del laboratorio de los TEDx explicaba cómo guardaba las muestras en los armarios de su almacén. Evidentemente no se pueden tener miles de habitáculos estancos, asépticos, donde guardar miles de muestras durante 10 años, 12, 15, 20. Ya, pero ni estamos hablando de 10, ni de 12, ni de 15, ni de 20. Estamos hablando de 3 años y estamos hablando de un hecho muy concreto. Y el momento más curioso, después de que el aperito se apuntase a la teoría de la contaminación para explicar la aparición de DNT y nitroglicerina, dos componentes que no forman parte de la goma 2 pero sí del titadín habitualmente utilizado por ETA. La testigo insistía en defender la contaminación, en este caso por evaporación, pero esto era lo que sucedía cuando le preguntaban cómo estaban guardadas las muestras de los explosivos. Hay una bolsa que cierra una caja de cartón. En esa caja de cartón hay unas bolsas de plástico. Dentro de esas bolsas de plástico, unos sobres de papel normal. Y dentro de esos sobres existen varias bolsas, en algunos casos 2, en otros casos 3, una sobre otra, encintadas con cinta adhesiva, que guardan la sustancia explosiva. Bien, y con estas características, ¿es posible que se traslade o se traspase? Yo lo encierro en todo ese tipo de bolsas precisamente para evitarlo. Garantía no sé. Y además de todas esas bolsas, el armario donde estaban, ¿verdad? Y el armario, donde solo estaban las muestras del 11M. Si contempláramos por un momento la posibilidad de la contaminación, es lógico pensar que no fuera la primera vez que algo así sucedía. Sin embargo, ¿han existido precedentes de contaminación en el laboratorio? En los resultados que a mí me ha mandado el laboratorio nunca han sido extraños ni que se salieran de ningún parámetro normal. la sesión de tarde del juicio del 11M ha continuado con la polémica sobre si la presencia de nitroglicerina y DNT en los explosivos, dos sustancias que no forman parte de la goma 2 se debe a la contaminación. El juez Gómez Bermúdez ha vuelto a insistir en que esta teoría es una mera hipótesis. Para la contaminación tiene que estar en algún sitio el DNT. Bien, ¿Dónde está el DNT? La hipótesis que se baraja por parte de este perito es que en el almacenamiento de las muestras existía algún explosivo que contuviera DNT y por mecanismos de absorción de estas muestras hacia... Sí, eso lo he explicado, pero por lo tanto la base de su explicación es una hipótesis, que existiera un explosivo con DNT.